Estudiando para aquellos que se nos unen esta noche en este recorrido por la palabra de Dios. Libro de Apocalipsis, capítulo número 2 del libro de Apocalipsis. Y dice la escritura, versículo primero: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: y yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Como digo esta noche de una manera bastante breve, el tiempo ha avanzado, pero quisiéramos meditar a la luz de este mensaje de la iglesia, o a la iglesia de Éfeso. Quisiéramos, hermanos, más o menos como no repetir, pero más o menos la idea del martes anterior, que estuvimos estudiando el libro de los Hechos en el capítulo número 22 y 21. Pero la idea principal de este capítulo y en esta porción que hemos leído pareciera más bien ir enfocada al hecho de que la iglesia no puede estar basada en ningún otro elemento sino en el amor a su Salvador. Entonces, cuando nosotros pensamos en este hecho, hermanos, tenemos que resumir el pensamiento, que la base de la realización de la iglesia como tal está basada en el amor a su Salvador. Basémonos en nuestra vida cristiana en el amor a nuestro Salvador. Podría esta noche, hermanos, para que nos sirva como referencia al tema de esta noche, en primer lugar, señalar, y antes de la referencia, señalar que estuvimos estudiando en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, en el versículo 19 del capítulo primero, que el libro de Apocalipsis se divide en 3 etapas. Hoy entramos a la segunda etapa. La primera etapa se resume en el capítulo primero, en las cosas que has visto. Ahí es donde se resume la primera etapa o la primera división del libro de Apocalipsis, en las cosas que has visto. Y lo estuvimos leyendo, las cosas que has visto, que son para la iglesia el más fuerte consuelo que la iglesia podría haber recibido: que su Señor Jesucristo está lleno de gloria y majestad. Esas son las cosas que el Señor le mostró primero a Juan en el capítulo primero. Le mostró su magnificencia, le mostró que su rostro era como el sol, le mostró que estaba vestido
hermano, como de oro, que sus pies estaban pulidos, bruñidos como el bronce, y que cuando hablaba era como el estruendo. Hermanos, quiere decir que cuando ya las cosas que Juan veía, ya no veía a un Cristo sangrante, a un Cristo, hermano, con corona de espinas y rechazado por los hombres, sino que veía a un Cristo reinante. Eso sería la consolación más grande para la iglesia, que todo el tiempo habría de ser atribulada y probada. Que su rey, que su salvador, ahora reinaba en gloria, y que el mismo Padre le había devuelto las victorias, como dice San Juan: Padre, aquella gloria que tuve, ahora, Señor, vamos de vuelta allá. La obra que me diste en el mundo la he terminado, y ahora vamos de vuelta a aquella gloria. Entonces Juan, el teólogo, ve a Cristo. Las cosas que has visto es precisamente el Rey Jesús, vestido de magnificencia y de gloria. Y ya no estamos solos, no estamos dependiendo de un personaje que, hermanos, que fracasó al morir en una cruz, sino estamos dependiendo de un personaje que reina con gloria, con autoridad, con dominio, con toda potestad. Ahora lo vemos con toda esa gloria. Ahora dice también: las cosas que has visto, las cosas ahora que son, y luego siguen las cosas que son después de estas. Ahora entramos en el capítulo 2 a las cosas que son, o sea, las cosas, hermano, que van relacionadas a la historia de la iglesia, a la actualidad de la iglesia, actualidad para aquellos días y actualidad para nuestros días. Cuando nosotros estudiamos la parte segunda de este libro, que abarca nada más estos dos capítulos, el capítulo 2 y el capítulo 3, nosotros encontraremos algunas formas de identificarnos con la historia de la iglesia, y que al encontrarnos nosotros en esa historia y en esa, hermano, como fotografía de la misma iglesia, nosotros tendremos que escalar a los niveles donde el Señor, el Espíritu Santo, nos quiere. Entonces ahora, al iniciar el capítulo 2, encontramos este hecho, de lo cual queremos hablar muy brevemente, que es, hermano, que la iglesia está y debe de estar basada para su actividad, su desarrollo, en el amor a su Salvador. El amor a Cristo es la base de nuestro sustento. Es la base, es el único, hermanos, fundamento sobre la cual la iglesia se debe de mantener. Es el fundamento sobre el cual se debe de desarrollar el amor hacia su Cristo. Ahora sí, traigo a relación el mensaje del martes anterior. ¿Quién se acuerda del mensaje del martes anterior? Vamos a ver a quién voy a preguntar aquí al frente, los que tengo más cerca. ¿Vino usted el martes pasado? Se salvó. No voy a preguntarle a nadie, ya los estaba asustando aquí. Pero el martes anterior estuvimos estudiando algo sobre, precisamente, más o menos, como digo, el mismo principio. Que la iglesia, como Israel, perdieron de vista la razón, perdieron de vista la razón de su llamamiento espiritual. O sea, la objetividad la perdieron. Perdieron la brújula. Perdieron hacia dónde ellos se dirigían. Y estuvimos estudiando cuando los mismos judíos hablaban a Pablo y le decían: has venido a perturbarnos, has venido a desacreditar el templo, el pueblo, la ley, has venido a pervertir todo lo que era el ritual judío, el ceremonial judío, lo has venido a contaminar. Porque estudiamos cuando capturaron a Pablo en el templo. Pero decíamos el martes anterior que, hermanos, ¿qué era lo que Pablo había encontrado para que se produjera esta aparente contradicción y esta aparente, hermanos, lucha entre los judíos y el mismo Pablo, que también era judío? ¿Cuál era la razón que se hubiera dado aquel encontronazo con la vida de Pablo? ¿Cuál había sido el origen de aquel problema? ¿Cuál?
había llegado a tener Pablo una conversión a Cristo. Había llegado Pablo a tener una relación con Cristo. Había Pablo llegado a tener una revelación de la razón, hermano, espiritual de vivir para el pueblo hebreo. Entonces, ustedes recordarán lo que dijimos. Parece que no se acuerdan de nada, pero de todas maneras, hermano, que el fin de la ley es Cristo. Es decir, que todo lo que el Señor en el Antiguo Testamento habló a Israel era para que Israel conociera a Cristo y que se fundamentara en Cristo y que viviera en Cristo. Pero naturalmente Israel no lo conoció, ni lo conoció antes, y cuando llegó menos no lo conoció, porque ellos se fundamentaron en los rituales y los ceremoniales y en las exterioridades de la ley, y no se fundamentaron en la persona de el Salvador Jesús. Y es lo mismo que hoy, en cierto modo, nosotros tenemos también delante de nuestros ojos. Como que la iglesia cometió el mismo error que Israel. Cuando Jesús vino a la tierra, Israel crucificó al Hijo de Dios. Israel rechazó al Hijo de Dios. Y es lo que dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 1. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, que rechazaron a la persona de Cristo. Lo que habían profetizado los mismos profetas de ellos, señalando a una persona, señalando al que sería como un escondedero para ellos, señalaba a Cristo, el cordero que quitaría el pecado, a Cristo como el escondedero seguro, a Cristo como el pan de vida, a Cristo como el agua que saciaría. Cuando vino no lo conocieron, porque ellos estaban enredados en 1000 ceremonias. Ustedes se dan cuenta que nosotros aún como cristianos nos parecemos muchísimo a esta gente hebrea, porque nosotros nos encerramos en un ceremonial tremendo y perdemos de vista al Hijo de Dios. ¿Saben qué es igual? ¿Recuerdan ustedes cuando José y María subieron a presentar a Jesús al templo? ¿Quién se acuerda? El Evangelio según San Lucas dice que ellos subieron al templo a presentar a Cristo. ¿Y saben qué pasó? Empezaron a comprar, golosinas, empezaron a hacer todo lo que el ritual y el ceremonial tenía, y dijeron, vámonos ya, y se vinieron de regreso. ¿Y saben a quién perdieron? ¿Saben a quién perdieron? ¿Saben a quién perdieron? A Jesús. Es igual hoy, las fiestas que acaban de pasar, al santo Salvador del mundo. El Salvador del mundo ni lo conocen. Lo perdieron desde que María lo perdió allá en el templo. Y hay algunos que rezan a María para que lo lleve a Jesús. Están perdidos ellos también, porque María no pudo ni cuidar a su hijo. Pero eso es una figura solamente de lo, hermano, de lo extraviado que puede ser la vida de los cristianos. Que nosotros nos relacionamos al servicio y todos con su corbatita bien puesto, bien bañados, bien vestidos, bien tapados, y están perdidos de la relación con el Hijo de Dios. Extraviados. Están cuidando de las exterioridades, están cuidando de ser buenos religiosos, están cuidando de tocar bien, están cuidando de dirigir bien, están cuidando de predicar bien, de haber hecho bien un buen bosquejo, y están perdidos de Cristo. Han abandonado al Hijo de Dios hace años. ¡Qué terrible, hermanos! Que el mismo pueblo de Israel perdió la vista de Cristo. No pudo, a pesar de tener profetas, a pesar de tener profecías que le indicaban exactamente cómo sería el Hijo de Dios, dónde nacerían, hermano, cómo lo anunciaría una estrella, cómo sería en su nacimiento, cómo sería en su ministerio, cómo sería en su muerte, cómo sería en su resurrección. Y ni aún así lo conocieron, porque ellos estaban tan ocupados en su ritual que habían perdido de vista la esencia de la vida espiritual. Hermanos, sinceramente, les voy a decir algo. Nosotros somos idénticos. Nosotros somos religiosos. Y algunos hasta estudian la Biblia.
Y quieren saber cuántos libros tiene la Biblia, quién escribió, en qué época, qué quiere decir en griego, qué quiere decir en arameo, qué quiere decir en hebreo. Y no conocen al Hijo de Dios. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible que nosotros hayamos vivido una vida entera relacionándonos con la religión! Y hermanos, perdiendo a Jesús como María lo perdió en las fiestas del Salvador del mundo. Ahora, eso es parte del resumen del mensaje del martes pasado para los que no vinieron y los que no les gusta venir el martes. Pero ahora tiene una similitud tremenda, porque ahora, hermano, le escribe a la iglesia de Éfeso, que es una iglesia que, hermanos, al analizarla, era una iglesia muy, pero muy, muy deslumbrante en su labor. Tenía una labor evangelística, tenía una labor doctrinal tremenda, tenía una labor, hermano, de obra tremenda. No has desmayado. Dicen, es decir, que era diligente. Tenía un trabajo, tenía una doctrina, tenía un conocimiento. Amaba la obra de Dios. El amor que tienes para mi obra. ¿Cuántos aman la obra del Señor? ¿Cuántos aman la obra del Señor? Ellos también la amaban. Era una iglesia ejemplar, pero tenía un solo defecto, y es el más grave, y es el defecto que pareciera habernos alcanzado a nosotros también, que hemos dejado, hermanos, el amor primero, que hemos dejado de fundamentar la vida espiritual en el amor a Cristo. Así como Israel perdió de vista a Cristo, y que cuando vino no lo reconocieron, y hasta el día de hoy no lo reconocen, habiendo tenido profeta tras profeta, profeta tras profeta, profeta tras profeta, que le indicaba cómo sería el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el que habría venido hacia ellos. No lo conocieron. La iglesia, entramos a la iglesia a través del supuesto conocimiento de Cristo, y conocemos a Cristo, y empezamos a envolvernos en Él, y lo conocimos, perdonó nuestros pecados, y a los días empezamos como a desviarnos de la realidad, del afecto, del amor hacia Él. Increíble que uno pueda trabajar arduamente por la obra, y que cualquiera diría, este hermano como trabaja, ama al Señor tremendamente. No, él lo que ama es lo que hace, pero no ama al Señor. Cualquiera podría decir, este hermano es tremendamente docto, conoce la doctrina, prueba hasta los apóstoles, y hermano, no sabe de lo que es el amor a Cristo. Por eso la Biblia es tan tajante, cuando dice, el que no amare a nuestro Señor Jesucristo, sea anatema. Porque se fundamenta la vida cristiana en el nivel de afecto que tengamos a Cristo. Ustedes recuerdan aquel caso que la Biblia señala, que Simón invitó a Jesús a comer a su casa, y Simón parecía tener un gran amor hacia el Señor. Hermanos, allá lo invitan, y dice la Biblia que aquella mujer viene, derrama perfume, hace mil cosas, y los que estaban ahí, hermanos, empezaron a quejarse de cuánta cosa, unos de que era un tesoro lo que se había derramado, otros decían, si este supiera qué clase de mujerzuela es la que lo está tocando, es decir, que dudaban de él, hermanos, y eran invitados a la celebración. Quiere decir que aquí han de haber un montón de invitados a la celebración, pero muy pocos son los que aman y los que derraman el perfume delante del Señor, que verdaderamente lo aman, que lo aman, que lo aman, que lo aman. Y que la mayoría lo que hace es critican el culto, critican al Señor, critican lo que se hace, pero no están embebidos del afecto que, hermanos, la vida cristiana tiene como fundamento. La vida cristiana está basada
en el nivel de amor que nosotros tengamos a Cristo, no en el nivel de trabajo que desarrollemos. Porque si fuera por trabajo, algunos llamándose cristianos están dando de comer a los niños en África. Otros tienen canales de televisión, otros tienen radios cristianas, otros tienen orfanatorios y mil cosas. Si se midiera por obras el amor a Dios, estos irían primero al reino de los cielos. Pero ¿saben quiénes irán primero al reino de los cielos? Los que aman a Dios con todo su corazón. Esos son. Y ese es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios de toda tu mente, de todo tu corazón, de todas tus fuerzas. El Señor no pide de ustedes que hagan grandes cosas. No hagan nada. No hagan nada. El Señor no los llamó a ustedes a hacer en la obra. Su presencia y su participación, hermano, es indispensable en la obra de Dios. Váyanse al diablo, porque no es lo que hacemos, es cuánto amamos. ¿Qué pasaría si usted se fuera de la iglesia, hermano? ¿Quieren que le diga qué pasaría? Nada. Porque lo que usted hace, otro lo podría hacer mejor de lo que usted lo hace. Si es líder, lo puede hacer cualquier otro mejor. Si es supervisor, cambiar sangre sería bueno. Si es pastor, sería bueno cambiarlo porque ya está muy viejo, ya le creció el pico. Si es administrativo, lo mismo. Si es diácono, si es diaconisa, cualquiera. Nadie es indispensable. Nadie en la labor que hace. Nadie. Pero ¿saben quiénes son necesarios? Los que adoran por amor. Los que alaban por amor. Por eso, ustedes recuerdan que una de las pocas preguntas que Jesús les hizo a sus discípulos fue esta: ¿me amas? Él no le dijo, ¿sabes los 10 mandamientos? ¿Sabes el decálogo? ¿Sabes el Pentateuco? ¿Sabes las leyes de los sacerdotes? ¿Sabes? No. Lo que Cristo preguntó es: Pedro, ¿me amas? Pero no solamente me amas, le dijo, ¿me amas más que estos? Si el Señor le preguntara a usted, hermana, ¿me amas más que estos? ¿Usted cree que usted ama más al Señor que ella? ¿Usted cree que ama más al Señor que Él? ¿Cómo se siente usted? ¿Que ama poco o que ama mucho? ¿Cómo se siente cada uno de ustedes? La hermana está asustada. Ella siente que ya no sabe ni qué contestar. Solo estoy haciendo unos tiros ahí para que ella se sienta parte, hermanos. Porque todos somos una familia aquí. Y entonces tenemos que estar despiertos para lo que estamos tratando de dejar claro. Que tenemos que amar a Cristo sobre todas las cosas. Es cierto, tenemos que trabajar. Es cierto, tenemos que servir. Y tenemos que servir con todo el corazón. Tenemos que ser sabios en la palabra, en la doctrina, en todos los elementos de la vida cristiana. Trabajar incesantemente, trabajar con afecto, cuidar la doctrina, cuidarnos nosotros a nosotros mismos, dar diezmos, dar ofrenda, servir a Dios, ganar almas para Cristo. Todo eso tenemos que hacerlo. Pero sobre todas esas cosas, un solo llamamiento hay: has dejado tu primer amor. ¿Cuántos de ustedes son casados? Recasados. No importa si son recontra casados. La pregunta es: ¿aman a su mujer? ¿Aman a su marido? Mujeres. O ya a veces se hace como una costumbre. Y solo peleando y solo discutiendo. Si la van a traer, ¿y por qué no te apuraste? ¿Por qué te tardas tanto? Y ya tenés lista la comida al llegar. No he hecho nada, la pobre, toda martirizada. Y ya tenés todo listo. ¡No! ¡Qué desgracia! Por gusto me casé con vos. Parece que todo entra en un clima de choque. Todo entra en un clima ya no de afecto.
Por eso es que la Biblia dice, hermanos, que Cristo amó a la iglesia, como que se entregó a ella. Y luego dice que la iglesia, igual como una esposa, ama a su Señor. Entonces es una comparación válida, en donde el marido debe de amar y la esposa debe de amar, pero en las dimensiones del primer amor. Del primer amor. En las dimensiones cuando habían cortejos, habían flores, había todo eso. Qué lindo es esa relación. Pero qué triste y amarga se convierte después de algunos años. Nada. Igual pareciera esta iglesia con su amado Salvador. Viene a la iglesia brava. Se sientan y le dice, Señor, si quieres que yo haga tal cosa, muéstrame lo que yo tengo que hacer. Es decir, que parece que está rogada. No hace nada. No trabaja. No sirve. Y pareciera que pierde toda aquella esencia que le dio la vida. Hermanitos, ¿se acuerdan cuando ustedes cantaban cuán grande es Él? O cantaban el amor de mi vida es Jesús. Y lloraban de inmediato. Y se les salían las lágrimas. Y estaban ahí que no terminara el culto por nada. Ahora, ni el que dirige, ni el que predica se conmueven. Menos los que oyen. Los que oyen son tiesos. Y los que dirigimos y predicamos, más tiesos. Porque ya somos profesionales de la predicación. Profesionales del canto. Oh, hermanos, botemos el profesionalismo y volvamos al primer amor que nos sustenta, que nos llena, que nos nutre, que nos hace verdaderos cristianos. Es posible que muchos de los que estamos aquí hayamos pasado por algún valle de dureza, algún valle de soledad, algún valle en donde nosotros ya no somos los mismos, en donde nosotros ya no somos los mismos sensibles que éramos antes. Antes solo empezábamos a adorar, buscábamos los primeros asientos, ahora el más lejos posible, ahí nos sentamos. El más lejos posible, porque a mí no me gusta que me estén preguntando. Ya no me gusta que ahí enfrente. ¿Por qué, hermano? ¿O es que se ha enfriado usted? O que parece que usted trabaja mucho en la obra, pero ya no tiene el amor. ¿Para qué? ¿Para qué servir? ¿Para qué? Si el amor se nos ha acabado. Por eso la Biblia dice, y oigan lo que dice y con esto finalizo. Dice, por tanto, recuerda de dónde has caído. Hermanos, ¿saben qué quiere decir? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Porque uno debe de recordar aquel enamoramiento que tenía de Cristo. Y al apreciar y comparar, arrepentirse. Porque nada es comparable a aquellos días de gloria, cuando éramos creyentes de verdad, creyentes sencillos, creyentes sensibles. Ahora todos somos, hermanos, llenos de tufos. Ahora ya no amamos, ya no servimos, ya no tenemos la humildad, ya invitarnos a orar los unos a los otros, ya no. Ya el servirnos por amor, ya no. Ya el vivir en esa relación, ya no. Y nuestro corazón lo sabe, que qué horrible es vivir en esa posición de endurecimiento. Qué triste es vivir en una posición de endurecimiento. Todos llorando, celebrando, y uno con las manos arriba dice, yo ya me cansé, mejor me siento. Y estos que estarán sintiendo aquí, y ya les duelen las manos, para tenerlas para arriba les duele aquí, al minuto ya las quieren bajar. Y no digamos las rodillas, no pueden ni estar ni una hora de rodillas, porque ya no aguantan los huesos de la calavera. ¿Por qué? Dígame por qué. Porque ha perdido aquella gloria del primer amor.
Hermanos queridos, al analizar a la iglesia de Éfeso, nosotros debemos de extraer la lección. Volvamos al primer amor. Volvamos a la sensibilidad. Y volvamos a poner el eje, el centro de la vida cristiana, que es Cristo y el amor a Cristo. ¿Me amas? Entonces ahora arrepiéntete. Recuerda de dónde has descendido. Haz las primeras obras. Y entonces dice, porque si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué significa quitar el candelero de su lugar? ¿Quién sabe qué significa? La interpretación de eso está en el capítulo número 1, que dice, yo ando en medio de los 7 candeleros. Y si el Señor quita el candelero de su lugar, ¿qué significa? Que donde Él se manifiesta, ya no estará esa vida. Y ya no estará esa vida, no sentirá la administración de Dios nunca más. Si no entiende que la relación entre Cristo y su iglesia está fundamentada exclusivamente en el amor. ¿Amas a Cristo? ¿Aman a Cristo? ¿De qué tamaño? Cristo le preguntó 3 veces a Pedro, Pedro, ¿me amas más que esto? Y Pedro contestó, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Se calmaron ahí. Entonces otra vez el Señor le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y Pedro contestó, Señor, te amo. Y la tercera vez, Pedro, ¿me amas? ¿Por qué el Señor insistió tanto? Algunos dicen era la reivindicación de las 3 veces que Pedro había negado a Cristo, para que él volviera a decir que sí lo amaba. Pero ¿cuál es la esencia? La esencia es esta: nuestra vida cristiana debe de estar basada en el amor a Cristo. Y si nosotros perdemos de vista a Cristo, como Israel lo perdió, o como la iglesia lo pierde y lo perdió, o como quizás el libro del Cantar de los Cantares señala que la amada en un momento no le quiso abrir al amado, después tuvo que llorar, sufrir, ser golpeada por los guardias de la ciudad, hasta que volvió a hallar a su amado. Nosotros debemos de volver a hallar el amor, el disfrute del amor de Cristo. Debemos de recuperar la sensibilidad al amor. Y aunque nos digan llorones, tembladores, nos digan lo que digan, hermano, pero debemos de volver a la sensibilidad del amor a Dios. Porque esa es la base de una vida segura. Y que la Biblia registra que al que venciere, es decir, al que vuelva a su primer amor, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. A ninguno más. Aquellos que trabajaron mucho, que tuvieron mucha doctrina, que fueron hombres muy dedicados, no habrá para ellos árbol de vida. Para quienes habrá árbol de vida es para los que aman a su Señor. Vamos a orar esta noche. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración breve. Bendito sea el Señor para siempre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites esta noche poder meditar en tu palabra. Oh Espíritu Santo, nosotros abrimos nuestros oídos para escuchar tu voz y para poder actuar arrepentidos en pos de esa recuperación del afecto, del amor hacia ti. Yo te amo, Jesús. Yo te amo más a ti que cualquier otra cosa. Te amo más a ti que todo lo que rodea el círculo del mundo y el círculo de la iglesia. Te amo a ti más que todas las cosas. Te amo, Jesús.
Jesús. Te amo más. Te amo, Señor.